Hoy estamos con Dolores Redondo, que nos presenta su último libro, Todo esto te daré. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, imagino que encantada con el recibimiento de este libro, ¿no? Sí, muy contenta por el premio en su momento, pero bueno, ya han pasado muchos meses y ahora el libro ya se sostiene solo y realmente el boca a oreja de los lectores diciendo léetelo. Bueno, pues un momento muy dulce. ¿Te imaginabas que te iban a dar el premio? Hombre, si no eres capaz de imaginar que te dan el premio, nunca presentarías un libro al premio. Creo que hay que soñar primero para que las cosas puedan llegar a ser y sobre todo hay que escribir una novela y presentarla. Pero sí que era un sueño además de adolescencia, porque es una cosa que desde que era muy joven he visto cada año en cada una de las entregas de los premios. Y recuerdo que cuando vi recoger el premio a Tennessee Moss o a Vallejo Nájera, decía algún día quizás sea yo. O sea que los sueños a veces se cumplen. Bueno, para que se cumplan los sueños hay que trabajar mientras tanto unos cuantos años, pero sí, luego pues puede ser que sí. Porque tú has escrito desde pequeña. Sí, yo creo que tenía unos 14 años cuando verbalicé la primera vez el deseo de yo voy a ser escritora, sí. ¿Cuánto dedicaste tu tiempo a escribir, Dolores? Hombre, pues mucho, pero alternado con las demás cosas de la vida, pero sí que más que el que puede haber dedicado la mayoría, pues como un hobby muy intenso o a los entrenos que cualquiera puede hacer, pues era eso, era algo diario, era algo cotidiano, era algo que estaba siempre ahí. Pero bueno, es cierto que siempre hay un momento en el que dices, ahí me gustaría ser escritor, pero luego el sueño muchas veces se diluye en la vida cotidiana, en lo diario, en otras obligaciones, en los estudios, en la vida. Y bueno, y hay veces que incluso parece que ha desaparecido, pero luego vuelve a aparecer, porque cuando es una pasión enorme, pues vuelve una y otra vez. Todo el mundo te conoce por la trilogía del Bactán. Ahora en este nuevo libro nos llevas a Galicia, que también es una tierra de leyendas, es una tierra de meigas, es una tierra de misterio, ¿no? Bueno, sin embargo, en esta novela he intentado huir precisamente de eso, como era Galicia y sabía que muchos lectores iban a esperar meigas, trasgos y apariciones, pues no he querido hablar de eso precisamente porque ya está unido a la palabra Galicia. Así como me pareció muy original ponerlo en Navarra, donde la tradición oral de la mitología se estaba perdiendo, en Galicia demasiado a menudo, como digo, va unida a la palabra brujería, a la palabra Galicia. Y prefería hablar de otro tipo de magia, de una magia que está en todo y que tiene más que ver con el modo de vida, con la tradición en la que se vive el catolicismo, las creencias cristianas, en torno a los santuarios, esos santuarios gallegos con tanta tradición, esas romerías, o las creencias que están tan firmemente instauradas en la población rural gallega y que me encantan, que son preciosas. Entonces, bueno, me pareció más oportuno hablar desde ese punto de vista. Por eso uno de los personajes es un sacerdote, el párroco de uno de esos santuarios donde hoy mismo puedes acudir a que te quiten el meigallo, que viene siendo una posesión demoníaca. Bueno, leyendo el libro uno se puede imaginar, ¿no? Te usa de escribir, ¿no? Para que el lector se pueda introducir en las escenas, en esos paisajes, en esos sitios, en esas bodegas, en esos pazos de Galicia, ¿no? Para mí el paisaje, el escenario, ya no solo el paisaje, son cada uno de los escenarios, ya puede ser la bodega, puede ser el pazo donde transcurre parte de la acción, y todo el paisaje no pueden ser simplemente el telón de fondo por el que transitan los personajes, tiene que tener una fuerza que ya veíamos en la trilogía de Baztán, una herencia histórica, algo que dote de fondo también a los personajes, porque creo que el lugar donde uno vive, donde nace, donde crece, su influencia histórica, la razón de que tradicionalmente se hayan dedicado a un tipo de labor, tiene un peso y marca de una manera a las gentes que viven en una tierra. Lo hace en Baztán y lo hace en Ribeira Sacra, donde la mayoría de la gente está muy ligada a esas vertientes sobre los ríos Sil y Miño y al vino que tiene una tradición de más de 2000 años y que se sigue haciendo casi igual que aquellos primeros romanos que plantaron las primeras viñas. Viticultura heroica
y se llama heroica por el grado de peligrosidad que supone bajar por esas laderas con inclinaciones entre los 70 y los 90 grados, jugándote la vida. Así que vivir en una tierra así, con esa exigencia, viñas a las que solo se puede acceder navegando desde el río y escalando luego la montaña, pues imagínate, forjan unos hombres y unas mujeres muy fuertes, rudos, con gran tradición, con un honor enorme por su tierra, y sobre todo teniendo en cuenta que la denominación de origen de este vino, del vino de Ribeira Sacra, pues lleva apenas una decena de años, con lo que quiere decir que hasta ahora la gente lo ha sostenido por puro orgullo, ¿no? Ha sostenido su tierra con amor a ese lugar. Y luego me parecía el lugar oportuno también para hablar de una familia noble, de una familia casi feudal, de las que ha mantenido sus propiedades y sus feudos casi como antaño, y que han prolongado esa sensación de poder sobre un territorio. Entonces Manuel llega a Ribeira Sacra para reconocer el cadáver de su marido, que sorpresivamente ha muerto allí cuando él lo imaginaba en otro lugar del país, y va a descubrir que él ha llevado una doble vida, que pertenece a una de esas nobles familias gallegas que tienen una gran tradición vitivinícola, que tiene un pasado y una vida que desconocía. Su primer impulso es volver a casa, pero se queda ante la sospecha de que haya podido ser asesinado, y le van a acompañar en esa investigación un guardia civil que acaba de jubilarse, que ha tenido justo tiempo de abrir el caso cuando llega a su jubilación, y un sacerdote católico, uno de esos, como te decía antes, de los que dirige uno de esos santuarios tan especiales, que le va a acompañar en la reconstrucción de los últimos días de la vida de Álvaro, de lo que pasó y de lo que le ha llevado a la muerte. Son personajes complejos. Bueno, son sobre todo personajes de entrada chocantes. Si uno se imagina a un escritor homosexual que llega desde Madrid, a un guardia civil que acaba de jubilarse y a un sacerdote católico de uno de esos santuarios, imagina también un choque de trenes. Y de hecho se produce en las primeras páginas de la novela, porque son tres caracteres distintos, tres personas que conocían al fallecido, tres personas que por distintas motivaciones tratan de recomponer sus últimos días, sus últimas horas, y de encontrar sus razones, cada uno con su propia visión de la vida, uno desde el beneplácito y desde la defensa, otro el guardia civil ejerce como acusación directa, es el martillo de esta novela el que lanza todas las acusaciones contra este tipo de familia que además aborrece, y Manuel, el hombre que ha perdido a su amor y que se siente absolutamente engañado, obligado casi por la circunstancia a tener que solventar qué ha pasado, que resolver qué ha pasado, mientras se mueve entre la fidelidad que todavía siente hacia el hombre que conoció y todas las mentiras que van destapando a cada paso y que le rompen el corazón y que le hacen querer huir a cada instante. Porque en el libro iremos buceando un poco, ¿no? en ese pasado, en esa conformación del personaje, ¿no? Para descubrir que detrás esas relaciones de familia que juegan un papel importante en la novela, ¿no? Es uno de los aspectos que quería explorar desde el inicio de la novela. La importancia que tiene a qué familia perteneces, cuál es tu apellido y si realmente puedes desvincularte alguna vez de ser quien eres o de la herencia que te han dejado tus padres. En este caso, claro, llevado un paso más allá al tratarse de nobles y del hecho de que se hereda un título nobiliario y un título, un marquesado en este caso. Negocios familiares, pero también la historia y la tradición de esa familia y todo el peso de la historia de todo lo que han hecho tus antepasados. Es algo que me llama mucho la atención y que me lleva muchas veces a preguntarme si uno puede desvincularse realmente del apellido que lleva o de la familia a la que pertenece, porque conocemos muchos casos en los que parece realmente difícil. Es complicado, ¿no? A veces uno... Sí, creo que es complicado. Deshacerse muchas veces de la herencia también, ¿no? De lo que vive uno en la infancia, de la educación, ¿no? Hay una de mis novelas fetiche que es El padrino de Mario Puzo, y aparece una mención en la primera página precisamente
precisamente a esta novela porque fue uno de los personajes que me ha fascinado desde la primera vez que leí El Padrino, que es Michael Corleone, el hijo que inicialmente parece el menos apto para ser el heredero o el más integrado en la sociedad norteamericana, termina siendo el siguiente padrino, el que hereda toda la tradición familiar. Y en este caso vamos a ver como Álvaro, que parece también el hijo menos apto, el desheredado, el inoportuno, el distinto, también va a ser el que tiene que hacerse cargo del peso de un título, del peso de pertenecer a una familia. Bueno, novela trepidante, Todo esto te daré, libro de Dolores Redondo, pero claro, es inevitable no preguntarte por esa trilogía de Baztán, por esa adaptación cinematográfica del Guardián Invisible. ¿Cómo lo has vivido tú como autora, ¿no? Ver después plasmado en la gran pantalla tu libro? Pues mira, cedí los derechos para hacer esta película casi antes de que la novela se publicara en España, así que cuando llegó por fin la noticia de que se empezaba a rodar, habían pasado años, yo me había olvidado completamente la posibilidad de que se podía llevar al cine, y recuerdo que en ese momento sí que me dio mucho vértigo, pero por una cuestión de compromiso con los lectores que han sido tan fieles y que han mantenido, primero han encumbrado y luego han mantenido las 3 novelas ahí todos estos años. Y claro, El Guardián Invisible nunca ha dejado de estar en listas de más vendidos desde hace 4 años. Y yo decía, bueno, no me preocupaban tanto los que pudieran ir a ver la película de cero, que se van a encontrar con una excelente película. Fernando González Molina hace un cine estupendo y bueno, pues se van a encontrar una excelente película, como creo que es perfectamente normal que surgiera la preocupación por los que sí lo habían leído y que fueran capaces de reconocer esos elementos que para mí son fundamentales y que entiendo que para la mayoría también. Y bueno, pues creo que Fernando González Molina ha hecho un gran trabajo, una adaptación muy digna. Creo que Marta de Tura lo hace muy bien, creo que es una maravillosa Amaia Salazar y me siento muy contenta. Y aparte ha sido una experiencia de verdad preciosa para mí. El mundo de los escritores es muy pequeño, muy callado, muy silencioso, y el mundo del cine es ruidoso, trepidante, lleno de gente. Y bueno, yo siempre digo que la primera vez que fui a un rodaje tenía la sensación de que era el hundimiento del Titanic, con gente corriendo para todas partes, llevando cosas, y sin embargo de ahí salió una película. Y me parece fantástico. El cine me ha enamorado, me ha cautivado. ¿Cierras la trilogía o vas a escribir más sobre...? No, prometí a mis lectores que Amaia Salazar volvería, porque aunque escribí la trilogía con la idea de que fueran 3 libros, es cierto que luego en el proceso de ir escribiendo cada uno, de documentarme para cada uno, aquello fue creciendo y fueron creciendo también mis intereses por otro tipo de delitos, otro tipo de casos. Se me quedaban muchos intereses sin resolver. Espero que para los lectores también, o así me lo han hecho saber muchos, pero yo misma cuando estaba escribiendo la novela tenía que contenerme para no seguir otros senderos de otros personajes o para no hablar de otras cosas y ceñirme a la historia que tenía que contar, que es muchas veces pues casi el objetivo que no tenemos que perder nunca de vista cuando estamos contando una historia que se prolonga en 3 libros. Terminó el caso que Amaia tenía que resolver en la trilogía de Baztán, pero volverá. He dejado muchas puertas abiertas, he dejado muchos intereses, muchos personajes, y de lo que estoy más orgullosa y más contenta es de que no solo sea un sentimiento mío, que haya muchos lectores que me lo estén pidiendo, y bueno, volverá Amaia Salazar. Bueno, estaremos deseando, pero mientras tanto podemos quitarnos un poco el gusanillo con Todo esto te daré, que es una novela también de misterio, de intriga, que nos va a llevar en este caso hasta Galicia. Dolores Redondo, ha sido un placer hablar contigo un ratillo. Muchísimas gracias. Que disfrutes de La Rioja, de la gastronomía, que me han dicho que es aficionada a la gastronomía. Lo hago muy a menudo porque vivo muy cerca y estoy muy a menudo en Logroño. Pues que disfrutes tu estadía con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.